Agradezco mucho que me tome la llamada el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. Vamos a hablar con él sobre las modificaciones aprobadas ayer a la iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Muy bien, mi estimado Pascal. Muchas gracias. Como siempre, buenos días. Mira, la duda que queda, ahora que ya ha sido aprobada esta iniciativa en la que votaste a favor, es si realmente pues esto va a significar un cambio. Porque, Jorge Carlos, tú lo sabes, más allá de los esquemas legales, pues las Fuerzas Armadas han estado participando en tareas de seguridad pública desde hace muchos años, en diferentes momentos, en diferentes modalidades, en diferentes lugares. Y pues no es que así haya marcado una gran diferencia. Estamos en uno de los peores momentos de la seguridad pública en el país. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, totalmente, lo decía ayer. Si algo sabemos es que el ejército no es la estrategia para recuperar la seguridad. El ejército en la calle no es la estrategia para recuperar la seguridad. Pero tampoco tiene que ser un factor que empeore las cosas o un factor que no cuente. Lo que tenemos que asegurarnos es de que el ejército haga su trabajo y se salga, entre como fuerza auxiliar y se retire. Ahorita, por ejemplo, están llegando efectivos a Tamaulipas, solicitados por el gobernador. Y así pasa, son los gobernadores los que van solicitando la presencia del ejército por la falta de fuerza de sus propias policías locales, por la incapacidad de las fuerzas de seguridad locales. Pero eso no quiere decir que se queden para siempre y que las cosas no se modifiquen. A ver, pero déjame preguntarte esto. Tú eres yucateco y Yucatán es el lugar más seguro del país y Yucatán no necesita llamar a las Fuerzas Armadas, Yucatán tiene su policía. Entonces, pues no depende de eso, ¿no? Es decir, claro muchos que no. gobernadores pues ya se les hizo cómodo. Por supuesto, ese es uno de los problemas, pero no el único. Tampoco resultaría justo solamente echarle la culpa a los gobernadores. Hace 5 sexenios que los marinos y militares hacen tareas de seguridad pública. La diferencia ahora, lo que me preguntabas tú, la diferencia ahora es que el Congreso tiene un control que no ha tenido a lo largo de esos 5 sexenios. Te explico el mecanismo. Cada 6 meses, esta comisión bicameral recibe el informe del Ejecutivo, lo analiza con las autoridades que convoque y me dicen, hasta crees que va a ir el general. Pues no es que hasta yo lo crea, es que ahora lo dice la Constitución, que la comisión lo citará cuando lo requiera, y tienen que ir. No veo, francamente, al general secretario en el plan de negarse a una cita de la Comisión Bicameral del Congreso. Tampoco los veo en un plan de entrar en confrontación con el Congreso. Es trabajar juntos. Pero para que tú lo puedas medir, no basta con que se sienten y te cuenten la historia de lo que está pasando. Debes tener indicadores, debes llegar con números, con evaluaciones, y para eso te debe de ayudar la sociedad civil y emites unas recomendaciones. Esto es nuevo, no es una sola reunión, emites recomendaciones que pasan al pleno de cada cámara, vota el pleno de cada cámara y se las mandas al Ejecutivo. O sea, le dices, señor presidente, estas son las cosas que se tienen que hacer. Y a la siguiente evaluación te debe dar cuenta de las cosas que se hicieron, cómo se hicieron y qué ha pasado. Se trata de acompañar este proceso como no lo hemos hecho. Mira, ¿sabes por qué pasa esto? Porque a nosotros nos resulta más fácil ir a desayunar con el señor general secretario, que pues a todos los que me ha tocado conocer a mí son extraordinarias personas y amabilísimos, y ya se nos hizo cómodo que nuestra relación con el ejército sea cuidarnos nada más. Nosotros siempre hablamos bien de nuestras Fuerzas Armadas y se ha convertido casi en una negación que los podamos llamar a rendir cuentas. Y esa es la idea de esta comisión, llamar a rendir cuentas. Ahora, el otro tema, el que sí es de fondo, el que sí puede marcar la diferencia, que es construir policías civiles eficaces, está planteado en la reforma que se aprobó ayer, pero
¿Tú crees que funcione? ¿Tú crees que lo aprobado vaya a marcar la diferencia en cuanto a poder construir esas policías? No es suficiente lo aprobado, y a mí, francamente, de las cosas que más me dolieron ayer fue cuando Monreal dijo que la oposición le había presentado 13 puntos. Yo leí esos puntos y muchos eran extraordinariamente valiosos, sobre todo en la creación de este modelo de transición policial. Es decir, ¿qué vamos a tener en tanto se salen las Fuerzas Armadas, pero mientras yo consolido mi fuerza pública? Pero, pues en un momento determinado se rompieron las negociaciones. Hubiera sido muy bueno, y habrá que ver que se incorpore todo eso al trabajo de la comisión bicameral, porque no vale la pena desperdiciarlo. Lo que pedían más era el tema de recursos. Creo que el fondo es una buena alternativa, en particular a mí, un estado que tiene un buen grado de seguridad, pero que no queremos que se deteriore. Me conviene que invirtamos la fórmula, que también se recompense, va a ser el 25%, distribuirle exclusivamente en aquellas entidades que sí están alcanzando sus metas, porque pues estás recompensando donde hay crimen, pero no estás contribuyendo a que no se deteriore la situación en donde hoy las cosas están relativamente bien. Entonces, esta creación del fondo con esas condiciones sí es importante. Poder echar mano de con agilidad del dinero decomisado, del dinero que se queda en los bancos, de bienes que se quedan ociosos. Yo prefiero verlos en el combate a la seguridad, a la inseguridad, y no en los tianguis. Entonces, creo que puede allá encontrarse una fórmula para que haya más recursos en los estados. Y la otra es vigilar el comportamiento de ese presupuesto en los estados, porque no es poco lo que se ha invertido, es menos en proporción a lo que se invertía antes, pero no es poco, son 70,000 millones de pesos los que se han destinado a distribuir entre los distintos estados para el tema de la seguridad pública. Así es que yo creo que tenemos una gran oportunidad de hacer que mejoren las cosas en materia de seguridad. Pues bien, Jorge Carlos, vamos a ver cómo evoluciona esto ahora en la Cámara de Diputados y estaremos en comunicación si tú nos lo permites. Gracias. Con todo gusto, Pascal, encantado. Muchas gracias. Gracias. Ahí está Jorge Carlos Ramírez Marín, uno de los senadores del PRI que votó a favor de esta iniciativa, de este dictamen con el que se extiende el periodo de presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Ahora esto va de vuelta a la Cámara de Diputados, pues el Senado le hizo cambios.